Nos encontramos en el estuario. Nuestra comunidad, como los jóvenes, creo que tenemos un gran problema de tanto de desconexión como de falta de representación, ¿no? O sea, creo que esta desesperanza política ya la venimos cargando de tiempo atrás y tal vez sea una de las razones por las que somos el 31% de la población. Sin embargo, solo ocupamos hasta el día de hoy el 15% de los cargos de elección popular. Exacto, de los cargos de elección popular. Pues mira, yo creo que algo positivo de ser joven y algo negativo también es que se acaba. Entonces, somos el único colectivo, digamos, político-social que pierde su... que más bien que gana poder. O sea, los negros no dejan ser negros, las personas indígenas no dejan ser personas indígenas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quizás su discapacidad cambia, pero el punto es que siempre apelan desde ese espacio de tener menos poder que, digamos, el status quo, entre comillas. Y los jóvenes es digamos que un grupo político muy interesante, porque los jóvenes hemos pedido lo mismo desde el principio de que alguien ha preguntado a un joven qué quiere. Entonces, somos el único grupo que tiene las mismas, o sea, de 1968 a ahorita, a 1930, a lo que tú quieras, los jóvenes quieren lo mismo. Quieren poder estudiar, quieren poder divertirse y quieren poder entrar a la vida adulta, ahora se llama profesional, ¿no? Con un futuro, ¿no? Con una estabilidad económica o con la posibilidad de construir una familia o lo que sea la aspiración del momento, los jóvenes quieren que se las garanticen. Nadie puede hacer eso, desafortunadamente, pero lo que sí pueden hacer los jóvenes es justo ser este espacio de detonación, de discusiones y de planteamientos que para mí son muy importantes, que son los de la imaginación política. Yo creo que una de las crisis más grandes que tenemos en este país, por todo lo que hemos hablado, es esta desesperanza que te deja absolutamente sin imaginación. Entonces nadie se puede imaginar, o sea, si tú le dices a alguien, imagínate cómo se acaba la violencia en México, no te pueden contestar. Me ha pasado, de que hace menos de 2 semanas estaba platicando con alguien y me dijo, es que es imposible. Y era de que, no. O sea, ¿por qué sería imposible? Uh-huh. O sea, de que hay casos, hay ejemplos de otros países que han podido lidiar con el crimen organizado. Claro. Si bien de una forma absoluta, efectiva. O sea, el caso de Italia, ya sabes. Y también aún a nivel nacional, aquí en nuestro propio país, hay casos de éxito de reducción de violencia de cifras muy grandes en municipios o en colonias o etcétera. Y no se deben a que la gente de esa colonia o de ese municipio era muy íntegra y correcta y todos eran buena gente. No, se debe a que se llevaron a cabo distintas medidas desde de políticas públicas o de acciones comunitarias, que pueden ser una mezcla de las dos, que cambiaron eso. O sea, un ejemplo que te voy a dar que es muy tonto, bueno, quizás no es tonto, pero lo que voy es así muy de piso. Pero es este sistema de presupuestos participativos es un sistema que se hace a nivel municipal o aquí en México, Ciudad de México sería de alcaldías, que básicamente es que cada estado tiene o cada estado le asigna a los municipios, a ciertos municipios. Esto tiene que aprobarse dentro del municipio a través del cabildo, un proceso legislativo. Entonces, es a lo que tienen que querer hacer los municipios. Primero que nada, que esa es la voluntad política, que es muy difícil en este país. Pero los municipios tienen que querer decir, queremos que participe la sociedad en hacer proyectos para, por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, la alcaldía Miguel Hidalgo dice, nosotros tenemos 100 millones de pesos y les pedimos de aquí a diciembre que nos manden sus propuestas de qué quieren que lo gastemos o cómo quieren que lo hagamos y luego las analizaremos, tendremos 5 que quedan y luego de aquí de enero a marzo votan y de marzo a diciembre del próximo año se hace ese proyecto. Entonces en Monterrey, por ejemplo, que es donde yo vivo ahorita y que hay 2 municipios que tienen proyectos muy activos de presupuesto participativo, que es el municipio de Monterrey y el municipio de San Pedro Garza García. Municipios muy diferentes en términos económicos, en términos de necesidades, en términos de población, de todo. Pero es un sistema que para los dos ha servido para que la gente se involucre y que pueda participar y que pueda votar por hacer un parque o mejorar las calles o lo que tú quieras. Y algo tan simple como que los vecinos se organicen para que en su parque pongan luminarias y para que arreglen las banquetas, va a bajar los índices de criminalidad y de accidentes.
va a pasar, porque cuando hay luz, la gente se siente menos cómoda de asaltar a la gente, ¿no? Por más que vivíamos en un país de 98% impunidad, son estas cosas como que ya son reacciones. Pues, es más fácil asaltar a alguien en un lugar oscuro, ¿no? O sea, como que también es más fácil básico. jugar básquetbol en la noche que ir a tomar alcohol y Exacto. cometer crímenes. No, y también es más fácil tener un parque cerca de tu casa que otra vez tiene un gimnasio y tiene cosas que puedes usar, ¿no? A un parque que está hecho nada más para que se vea bonito, ¿no? Dentro de las diferentes estéticas que han habido en México. Entonces, pues, esta idea, por ejemplo, te digo, es algo muy tonto y muy simple, pero si todos los municipios y todas las colonias y todas las comunidades hicieran eso en México, pues ¿cuánto bajaría la delincuencia? ¿O qué pasaría? O sea, te digo, no es algo así tan fácil como hay que poner luminarias y ya se acaba todo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que hay cosas que sí son muy simples y que sí son efectivas, que sí han reducido la violencia y que se han mejorado la calidad de la vida de la gente y que tienen que ver con muchas cosas que no son la guerra contra el narcotráfico. O sea, que tienen que ver con transporte público, que tienen que ver con espacios públicos, que tienen que ver con infraestructura y que tienen que ver con servicios y una vida digna. Entonces, creo que a la juventud, la idea de que no haya posibilidad de solucionar nada en México es pues, como lo más triste que le podemos dejar como legado. Porque creo que justo los jóvenes son quienes pueden detonar esas discusiones, porque cuando tú, pues estoy segura que sabes esa frase, ¿no? Que es como, si sabes algo, si realmente entiendes algo, explícalo. Entonces, cuando tú hablas con alguien joven, más joven, que te dice, oye, pero ¿cómo funcionan los diputados plurinominales? O, oye, ¿cómo se organiza el Congreso? Y te empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar y dices, de hecho, la verdad, no sé. O sea, solo sé que es esta frase que es la que todos decimos, que son votos proporcionales, pero realmente no sé qué significa eso. O sea, yo nunca he entendido. Y además son eso. Pugnas legales que siguen abiertas hoy, o bueno, creo que ya se cerraron varias, pero de 2018, Movimiento Ciudadano impugnó unos votos, unas candidatos, unos diputados plurinominales de otros partidos, porque ellos decían que si veías, si contabas los votos de la manera que decía que se debía hacer, esos votos le pertenecían a MC, porque pues son unas, o sea, no son votos directos, no son representativos. Entonces MC metió esta pugna en 2018, ya entraron esos diputados y ya salieron, o sea, fueron los diputados 2018-2021 y ganó. O sea, MC tenía razón que hubo 4 diputados colados de otros partidos la vez pasada. O sea, es muy complejo aún para la gente que está en la política cómo se diseñan y cómo se respetan esos sistemas. Pero a lo que voy es, si todos nosotros que llevamos 20 años operando bajo eso y seguimos diciendo, sí, así es. Si nadie nos cuestiona, pues nadie nos va a cuestionar. Entonces la juventud es quien tiene esa posibilidad de llegar y de romper con todo eso. Pero sí creo que la postura política de la juventud siempre debería de ser desde donde ellos están y no desde lo que los partidos quisieran que la juventud quisiera, que desafortunadamente yo así veo la participación de la mayoría de los jóvenes en la política en México. Son cooptados por partidos porque es muy difícil ser independiente en este país, es casi imposible. Entonces tienes que participar en un partido y si participas en un partido, entonces inmediatamente por alguna razón, la razón siendo que los partidos son muy jerárquicos y muy dogmáticos, todos, todo el mundo se acaba volviendo un vocero del partido, ¿no? O sea, ya pierdes mucha de esta individualidad, pierdes mucha de este reto que generalmente te digo, son los jóvenes a la política. Entonces, yo creo que sí, la juventud es muy importante, pero otra vez, no porque alguien sea joven y esté en un partido significa que representa tus intereses, y no porque alguien sea joven y esté en un puesto de poder significa que tenga una visión distinta, ¿no? A lo mejor es el joven que más logró imitar al viejo del partido y por eso ganó. O sea, porque otra vez no sabemos cuáles son los procesos internos de los partidos. Y no hemos sabido, en realidad,
cómo aprovechar las nuevas herramientas como, o sea, nuestra generación, o sea, para la política, ¿no? O sea, como no son muchos los casos de políticos que han tenido éxito en redes sociales. O sea, justamente Samuel es uno de ellos, pero... Y me acuerdo que desde el principio él empezó a usar las redes sociales y él es uno, ¿no? Y es un claro ejemplo de éxito político porque ahora es gobernador y tiene aspiraciones futuras de poder llegar a ser presidente. Él es uno, pero no hay tantos, ¿no? O sea, también creo que podría ser algo, o sea, se me ocurrió ahorita que estabas diciendo todo esto, que dentro de los programas sociales que tanto han sido criticados y que son una de las razones por las que la pobreza se puede decir que es algo también súper complejo de poder interpretar, pero se puede decir que ha venido disminuyendo dentro de este sexenio. Pero también uno de esos programas sociales que podría ser bastante efectivo sería justo la búsqueda de líderes, o no sé ni siquiera si tal vez ya exista, pero la búsqueda de líderes sociales dentro de las comunidades como un programa social. O sea, como una beca, como un... Sí. Tú eres un líder social, yo te apoyo, para que puedas seguir siendo un líder social. Haz de cuenta que eso es lo que hacen los partidos, pero se lo roban, ¿no? O sea, tú eres un líder social, yo te ayudo a continuar haciendo esto, pero ahora eres de mi partido, ¿no? Entonces tengo que ganar yo para que te dé dinero para que hagas tus propuestas. O sea, el tema es cómo yo creo la corrupción y otra vez, que tiene que ver con la enorme desigualdad de este país. O sea, en México la manera de avanzar socialmente es casándote o entrando a la política. O sea, en términos del percentil en el que vives, es muy difícil en México moverte dentro de clases sociales. Entonces, la política acaba siendo este lugar que la gente ve como un espacio de posibilidades infinitas, ¿no? Y es un espacio donde tú dices, híjole, puedes hacer esto. Y cuando tú lo ves de afuera, se ve muy fácil y se ve muy rápido, ¿no? O sea, esta persona fue diputado y eres gobernador y luego va a ser presidente y y realmente no. Y otra vez, si tú piensas que hemos tenido 500 diputados, ahorita tenemos 500, hace 3 años teníamos 500, hace 6 teníamos otros 500, hace 9 otros 500. O sea, hemos generado miles y miles y miles y miles de exlegisladores que algunos obviamente siguen en la política, algunos siguen en los partidos, algunos ya no, algunos se regresaron a hacer otras chambas. Pero a lo que voy es, si estamos generando toda esta gente y realmente no se está mejorando el país en términos de decir quiénes compiten, cómo pueden, o sea, acaba siendo todo un tema muy familiar, muy de cercanías, o sea, lo vemos mucho en todos los gobiernos, los hemos visto, ¿no? El hermano y el primo entonces se acaban haciendo estos gremios políticos, familiares, empresariales, que es lo que corrompe todo esto de los liderazgos de a pie, ¿no? Y los liderazgos comunitarios y los liderazgos que muchos, justo como dices, los lleva la juventud, porque pues, otra vez, además de el idealismo que siempre se le da a la juventud, es cuando tienes la posibilidad física, o sea, me refiero a la estamina, la capacidad de estar corriendo para todos lados. El tiempo, la energía. Y tener mucha intensidad y etcétera. Y generalmente, no todos, obviamente, pero la mayoría de las personas jóvenes no tienen las mismas responsabilidades en términos familiares, en términos económicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo triste es que la juventud de este país, al tener este sentimiento de desesperanza, crea que la única manera de poder hacer las cosas es entrando a la política, como lo han hecho todos los políticos que peor han tratado al país. Entonces yo creo que eso es uno de los síntomas de esta desesperanza, que la gente crea que la única forma de salvarse es tú ser el primero en el barco de rescate, ¿no? En vez de decir, oigan, de hecho hay muchísimo rescatable en este país, de hecho hay muchísimos proyectos que te mencionaba yo, ¿no? En Nuevo León también han avanzado mucho el tema de justicia cívica, que Escobedo es un municipio que lleva implementándolo 10 años, que básicamente es justicia comunitaria, ¿no? Que tiene que ver con multas o como digamos que penas comunitarias que no son que te metan a la cárcel. Y tiene mucho más que ver con el diálogo y con la atención a temas de salud mental o a temas de adicción.
Y pues Escobedo ha tenido mucho éxito con eso. Y yo sé, otra vez, que Escobedo no es tema de conversación diaria de la Ciudad de México, pero es una de las realidades de este país. Y yo te puedo asegurar que mucha gente joven que ha trabajado en esos proyectos de implementación de justicia cívica, sí está muy satisfecha y ve los resultados de su labor y quisiera que pudiéramos en otros espacios del país también hacerlo, ¿no? Pero lo que gana en las noticias es pues justo que acaban de meter a un perro a una freidora o lo que, o sea... Sí, claro. ¿No? O sea son cosas que se pierden, pero son cosas que están pasando y que si tú te metes a buscarlas, las vas a encontrar, ¿no? Claro, sí. Sí, fíjate que yo ahorita me siento como nuevo miedo desbloqueado, como... No, es algo en lo que nunca había pensado como en el peligro de la falta de participación de la juventud en la política y no sé, me hizo ahorita pensar mucho me hizo preocuparme en el sentido de que si a nuestra generación nos tocó la mitad, ¿no? O sea, por ejemplo, en distribución de riqueza, capacidad de acceso a la vivienda, etcétera, nuestra generación realmente la tenemos bien difícil. Si nosotros no podemos como, cambiar el rumbo, esta nueva generación va a tener todavía más complejo esa parte, ¿no? Porque si no se logra redistribuir el dinero y si nosotros hoy en día para nuestra generación comprar una casa es... Imposible. O sea, es imposible. 99% es como si no te la compró tu papá o eres una persona hiper exitosa, rentas, ¿no? Y eso se va a quedar en mano de cada vez menos y menos y menos y menos personas y para cuando llegue a los que hoy tienen 14 años, por ejemplo... ¿en qué mundo? No hay forma de... O sea, algo tiene que cambiar. Creo que también el tema es la disonancia entre el mundo que hemos querido crear y el mundo que hemos estado creando, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero esto que dices de la juventud, o sea, de los que siguen de nosotros y lo complejo, el complejo panorama económico, se supone que en nuestra vida va a ser la mayor transferencia de riqueza generacional de la historia de la humanidad cuando se mueran nuestros papás y abuelos, ¿no? Algunos abuelos seguirán vivos. Justo por esto que dices, ¿no? Porque si tienes casa te la compró tu papá y si no sé qué. Pero entonces todos esos papás que les compraron casas a sus hijos y que están, según todos estos, ¿cómo se llama? Todas estas proyecciones que están sentados en cuatrillones de dólares, euros, libras, lo que tú quieras. Cuando ellos se mueran y generen esa herencia, nuestra generación va a tener esa transferencia de riqueza masiva, porque la lógica es justo como a nosotros nos ha tocado la mitad de todo, ellos lo han seguido acaparando, ¿no? O sea, la generación de nuestros papás, nuestros abuelos que sí pudieron comprar casas accesibles, hoy la casa que ellos compraron a 100 mil pesos vale 10 millones, ¿no? No sé. Entonces la lógica es que cuando ellos suelten, digamos, esa riqueza va a caer a nuestra generación. El tema que yo digo ahí es otra vez como, o sea, ¿qué diferencia? O sea, parte de la queja de los jóvenes y las personas hoy es eso, ¿no? Que nos dijeron que íbamos a tener democracia, que íbamos a tener libre movimiento en el mundo, que íbamos a tener educación, que íbamos a tener salud, que íbamos a tener entretenimiento y acceso a la tecnología. Y lo que nos vamos dando cuenta es, ok, sí puedes tener entretenimiento, pero también vas a tener un incendio todo el año, ¿no? O sea, como que lo que nos dijeron que iba a pasar y lo que pasó no es real. Y luego, sí, tienes la opción de hacer cualquier cosa en internet, pero realmente solo hay 5 páginas. ¿No? O sea, es un monopolio, o sea, realmente no es libre y de cualquiera, ¿no? Y sí, puedes votar, pero pues las democracias en general a nivel mundial están secuestradas por los sistemas partidistas que no permitan que entre el ciudadano. Entonces, sí, todos tenemos democracia y votos, y sí tenemos libertad de entretenernos como queramos, pero cada vez menos hay esa variedad o esa alternancia, sino solo nos alimentan estas, como darnos una versión muy chafa, ¿no? De lo que nosotros aspiramos, ¿no? Como estos memes de cuando pides en internet y cuando te llega, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes quejas de ahora, pero el tema es que nuestra generación es la que ha logrado ver y vivir esa, ¿cómo se llama? Esa disonancia. Entonces, pues somos quien tendríamos que tomar la dura y ruda decisión de la voluntad política de hacer las cosas distintas.
Porque otra vez, cuando tú ves cómo funcionan diferentes proyectos dentro del gobierno o diferentes casos de éxito de muchas cosas, te das cuenta que no es que no se puedan hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto de poner luminarias en los parques y dejar que los ciudadanos escojan proyectos. No es que no se pueda, es que no quieren, ¿no? Quienes controlan eso. Y cuando nosotros heredemos todo ese capital, nosotros vamos a querer realmente redistribuirlo y que los jóvenes tengan una mejor alternativa o no, porque otra vez es el mismo tema que pasó con los boomers, ¿no? Que eran quienes querían esta libertad sexual y estos temas de utopías comunitarias y no sé qué. Y pasa como pasa con todas las generaciones, este desencanto con el mundo, ¿no? Que es, yo creo que también donde estamos nosotros, que es decir, oye, pues de hecho sí le eché muchas ganas a la democracia, de hecho sí le eché muchas ganas a estudiar, de hecho sí le eché muchas ganas a ser una buena persona y hacer todo esto y no me retribuyó, o sea, no tengo chamba, o sea, tengo depresión, o sea, todo está, no salió. Sí, claro, nos volvemos agrios, perdemos la rebeldía, perdemos la esperanza de poder ver, ¿no? Y entonces te digo, o sea, creo que por eso para mí la desesperanza política es esta resignación de que las cosas no pueden ser mejores porque nosotros lo intentamos y perdimos. Entonces, pues ellos también van a perder, ¿no? Pero otra vez, digo, yo creo que esa resignación es muy peligrosa porque justo cuando es una resignación que nace yo generalmente lo creo, que nace del miedo. O sea, entonces, pues mejor yo acaparo todo lo que puedo porque pues no vamos a poder resolver nada en este país y mañana va a haber una guerra civil. Entonces mejor yo me pongo mis lingotes de oro abajo de mi cama, ¿no? Y como no vamos a poder resolver nada del cambio climático, pues mejor ahorita me voy de vacaciones a 84 países y tiro toda la basura que quiera porque en 10 años seguro no voy a poder, ¿no? O sea, como que son estas posturas que acaban siendo muy dañinas y muy pues otra vez continúan este ciclo, digamos, de poco productivo, pero es porque no tenemos la capacidad de imaginar y no tenemos liderazgos que nos prometan o que nos promuevan o que nos enseñen que hay estas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que la comunidad cercana y física y real es donde tienes que encontrar mucha de esa motivación.